no voy a señalar. Son lectores de distintas obras de ficción y de las otras, gracias a algo que escribió este caballero que está aquí a mi lado, Eduardo Sacheri, que es Sacheri o Sacchieri. Todo el mundo lo dice Sacheri, aunque es Sacheri porque es de origen italiano. Pero si tú quieres. No, decime Sacheri porque yo no voy a saber de qué nos estás hablando. Bueno, Sacheri. Y él escribió, entre otros libros, y entre otras obras, algunas de las cuales son libros completos, un cuento que se llama Esperando un ratito, que mi hijo considera que es el segundo mejor cuento que se ha escrito sobre el fútbol. Digo mi hijo y lo pongo como ejemplo porque tiene una revista donde se habla mucho de fútbol y de otras cosas. ¿Cuál es el primero? El primero es uno del negro Fontana Rosa, que se llama 19 de diciembre de 1971. Exacto. Se hizo un concurso, no concurso, se buscó unos jurados, gente que sabía del fútbol o que sabe de fútbol y de literatura, y se les dijo, bueno, a ver, propongan cuáles son los mejores cuentos, y ganó el de Fontana Rosa y el segundo fue el tuyo. No lo sabía. Sí, entonces estos han leído el de Fontana Rosa, el tuyo, y no han leído nada más nunca. Bueno. Yo les hablé de Cervantes, gran jugador un número 5 de los que ya no hay. Banco, inclusive. Esto para mostrar hasta dónde el fútbol puede llevar a la gente por el buen camino, porque se habla mucho de las cosas malas del fútbol, pero poco de las cosas buenas. Y vamos a conversar de las buenas y de las malas de una manera pues bastante informal, profesor. ¿Cómo no, doctor? Gracias, profesor. Y una de las cosas que yo quisiera decir es que el fútbol es mucho más que un deporte o que un ejercicio, o como alguien decía, como decían pues las señoras suelen decir que son las que no saben de fútbol, que ahora muchas saben de fútbol, suelen decir que son 11 señores en pantaloncillos detrás de un balón. ¿Por qué no le dan un balón a cada uno? No, el fútbol es un mundo, es un mundo y es un mundo complejo. Y es lo único que permite explicar la fascinación que produce el fútbol. Si no fuera así, pues sería, no sé, como hockey sobre hielo, ¿no? Solo interesa a los que toman cuestión de ice. El fútbol es un mundo entero, es un mundo que algo cuenta, no sabemos bien qué es lo que nos cuenta. Hay quienes han procurado explorarlo a través de la literatura, a través de los ensayos, a través de la poesía también. Y no logramos saber bien qué es lo que el fútbol nos está contando que nos está impresionando. Quizás parte del misterio del fútbol consiste en que no sabemos realmente qué nos está contando, pero nos llega, como se dice ahora, de cualquier manera, muy hondo, y a los que nos gusta, y entre ellos hay locos, pero hay gente seria, como el doctor y como... No, el doctor eras tú y yo el profesor. Como el profesor. Hay gente muy seria a la que le gusta el fútbol, y hay locos a los que les gusta el fútbol también, evidentemente, pero a todos ellos los mueve, les dice cosas, algunos los enloquece, gente muy sosegada, muy tranquila. Con el fútbol puede bueno, algunos pierden los estribos, este puede perder la tranquilidad con un partido. Yo no sé bien, confieso que no sé bien qué es lo que nos dice el fútbol. Tampoco sé bien cómo lo dice, pero sé que es un mundo que nos atrae especialmente, y más adelante, profesor, con su venia, profesor, diré un par de cositas más que tengo sobre lo que permite expresar. Bueno, Le paso el valor. Gracias. Con esto de lo que vos decís, de lo que permite expresar, o este misterio de lo que aquellos que nos gusta el fútbol experimentamos, aunque nos cueste explicar dónde reside esa magia o esa esencia tan profunda. Me parece que el fútbol es una especie de mundo dentro del mundo, pero un mundo que reproduce casi todo lo que hay en el mundo de verdad, pero con un nivel de recreación y de nuevo comienzo que lo hace maravilloso.
quiero decir, en el fútbol probablemente en otros juegos también sucede, pero lo que nos gusta a nosotros es en el fútbol. Caben un montón de conductas humanas, enormemente serias y profundas y definitivas, me parece. Lealtades, sacrificios, traiciones, promesas, esperanzas, tragedias. De las mismas que vivimos en la vida de verdad, digo. Pero creo que la maravilla del fútbol es que se vive durante ese rato que se juega y todo se pone en juego mientras se juega y vivimos con una profundidad definitiva como si lo único que pasa, como si el mundo se redujera a eso, y de hecho mientras jugamos o mientras miramos a nuestros equipos el mundo es nada más que eso. Pero la enorme ventaja que tiene con respecto al resto de la vida es que aunque todo salga mal, podremos volver a jugar o podremos con nuestro equipo volver a jugar. Entonces es como un banco de pruebas de lo que la vida debería ser. Me da la impresión a mí. Ojalá la vida nos diera esa perpetua posibilidad de regeneración y de revancha y de nuevo comienzo. Me puse muy profundo, licenciado. No, está muy bien, pero cuando me diga licenciado, yo agarro su palabra. Licenciado. Esa es nuestra clave. Gracias, licenciado. Ahora, esto es verdad, es decir, en el fútbol uno ve todos esos dramas y esas tragedias, esas comedias también, ¿no? El fútbol que son comedias. No voy a hablar de un equipo de Bogotá que jugó ayer aquí, pero fue una comedia muy divertida. Pero además hay un placer estético en el buen fútbol que muchas personas no lo entienden. ¿No? ¿Cómo puede ser que les emocione ver esto? Sí, nos emociona ver esto y lo único que se puede decir, lo que pienso yo, es que como la poesía, ¿cuál es el misterio de la poesía? Que eso que dice la poesía solo se puede transmitir en ese código, solo se puede descifrar en ese código. Para sentir la emoción que a uno le produce un soneto de Quevedo, por ejemplo, no se lo pueden explicar. Esto contado por el mejor narrador no sirve para nada. Sirven esas palabritas en ese orden y que terminen de la manera como terminan, y si donde había un subjuntivo lo cambias, ya no te funciona el lógico. Ese lenguaje, ese código que te pasa la poesía, solo funciona para la poesía. La poesía es un código que tú presentas de una manera, llámese soneto o como quieras, y el que lo lee lo entiende y lo asimila emocionalmente, porque viene en ese lenguaje. Si viene en otro lenguaje, no lo asimila. Si viene en cine, sentirá una cosa distinta y podrá ser muy buena, estupenda. O si viene una novela también. Una de las tareas que tristemente nos ponían a nosotros en el bachillerato era pasar a prosa determinados poemas. Eso era la mortandad. Es como examinar la belleza de una paloma, pero la matas y luego le empiezas a sacar el hígado y todo eso. Qué belleza paloma, muéstrame el intestino grueso. No, la paloma es muy bella. No sé si sea muy bella, porque ahora las critican mucho con las cosas. Hay muchas, en Argentina hay muchas, sí, pero... Bueno, licenciado. Pero indudablemente el poema no se puede desmontar, porque si se desmonta se pierde. Lo mismo pasa con el fútbol. Hay ciertos momentos del fútbol difíciles de describir. Hay gente que los ha descrito muy bien. Hay un señor Segurola que me parece que pasó por aquí, que es un extraordinario descriptor de Seguro, me han dicho que es bueno. Segurola, sí, muy bueno. Pero por bueno que sea que lo describe, lo único que podría hacer es crear un código distinto referido a este para que se descifre ese código. No podrá reemplazar el código que muestra, por ejemplo, un gran equipo. Tomemos cualquier equipo, no vamos aquí a hablar de cosas partidistas. El Barça. O tomar cualquier equipo. Podría haber escogido, qué sé yo, el Agustín Rivera de Bolivia, el Barça. ¿Por qué? Es español. Hasta ahora es español. Ahora, el caso es que el equipo del Barça que hizo Pep Guardiola
creó un código de estética que, aparte de que ganara y hiciera triunfo y metiera goles, obtuviera triunfos y tal, había un placer en ver jugar a estos tipos. El mismo placer que no puede uno describir, pero siente cuando lee un soneto de Lope de Vega o un cuento corto extraordinario de un gran autor. Había allí un placer estético, más que un deporte, que la recreación de las pasiones y de las envidias y tal, había un placer estético. Sentía uno algo especial que no lo siente de otra manera y que yo tengo que decir que yo lo siento también con los toros, distinto a este, digo, pero hay gente que no siente ningún placer por los toros y está persiguiendo los toros. Yo siento un placer estético por una buena corrida, 3 o 4 buenos pases de muleta que transmiten algo especial, que solo lo transmiten esos pases, no lo transmite ni la poesía, ni la música, etc. Todos los demás mecanismos de traslación de emociones, llámese música, arte, pintura, lo que sea, son distintos. También lo es el fútbol y también tiene una capacidad de transmisión estética que solo la tiene el fútbol. Por eso privarse del fútbol es privarse de la posibilidad de una emoción estética especial, importante. Luego viene todo lo demás, ser hincha de este equipo y todas esas cosas, pero hay una cuestión estética que incluso los buenos hinchas la ven a veces en otros equipos, en ciertos momentos de otros equipos. Sí. Yo la he visto con equipos que han jugado contra el Barça, he visto muy lindos momentos y siempre quiero rescatar ese momento y que el Barça lo aplaste, eso sí. Licenciado. Bueno, me tomo de esto del aplastamiento final al que arribas. Y te escuchaba hablar de la estética y pensaba que, bueno, probablemente de acuerdo a la cultura en la cual cada uno de nosotros se mueve, tal vez privilegia unas cosas u otras, unos elementos u otros. Y a lo mejor desde lo personal me siento más próximo a esto que deciste, el valor estético del fútbol, el placer estético que el fútbol puede significar. Pero si tengo que pensar en mi país, en Argentina, el apasionamiento del argentino por el fútbol no viene por el lado de lo estético. Y viene mucho más, y tal vez por eso mi primera intervención, por esta cosa básica, pulsional, no sé cómo llamarla, de las pasiones más profundas son las que los argentinos al menos tendemos a depositar en el fútbol. No sé si depositar es la palabra, exhibir en el fútbol. Y por eso vos mismo decías, aún desde otra perspectiva, esto de la cosa estética, el valor, pero la situación perfecta que pensás es que mis rivales jueguen hermosamente, pero que el Barcelona gane. Los aplasta, sí, particularmente. Y pensaba en esta cosa básica y en la literatura, porque hasta ahora hemos hablado más de fútbol que de literatura, y si no, los organizadores del GEI cuando salgamos no nos pagan. No nos van a pagar. Bueno, porque, después lo hablamos. Cobra el taxi. Claro, nos dejan aquí en la puerta y me venía preguntando por qué el fútbol es materia literaria. Porque hasta ahora veníamos hablando del valor estético del fútbol por el fútbol. Sí. Y digo, ¿por qué? A mí de vez en cuando se me ocurre, cuando genero una ficción en un cuento o en una novela, introducir el fútbol. Creo que, y vuelvo a la cultura que escasamente conozco, que es la de mi propio país, el fútbol opera como una puerta de entrada, como una trampilla que conduce hacia un lugar que está debajo del fútbol.
que en la vida de los hombres es bastante inaccesible de por sí y que tiende a estar muy oculta, me da la impresión. Y el fútbol es una buena puerta de entrada para eso. Pienso en los hombres que conozco como yo. Tenemos cierta formación bastante machista en esto de los hombres no lloran, o por lo menos no lloran en público. Los hombres son fuertes, son serios, son relativamente solemnes, son controlados. Y en el fútbol está permitido que no lo sean, que no lo seamos. Y creo que uno de los mejores modos de conocer a un hombre es ver cómo juega el fútbol o cómo mira el fútbol. No porque se ennoblezca haciéndolo, yo creo que se exhibe en lo mejor y lo peor que tiene. Entonces, yo no dudo que cuando vos mirás al Barça, vas muy al lado estético, y eso habla de vos, más que del Barça. Cuando un argentino afirma algo, vos te limitás como mucho a maravillarte. Bien. O sea, nada de contradecir. No. Pero digo, en serio, más, digamos, porque creo que ciertas pasiones tuyas estarán sometidas al placer estético. Y cuando estoy viendo a mi equipo, a Independiente de Avellaneda, un argentino, digo, ya que mencionamos al Barça, mencionamos a otro gigante del fútbol mundial. Esas risas me molestan. Pero si al lado mío un tipo se empieza a gritar barbaridades, yo creo que estoy conociendo a ese hombre que tengo al lado. Y me parece que, así como en el fútbol, digo, como el fútbol es una ventana hacia el alma y el modo de vivir el fútbol, me parece que ahí es donde se cruza con la literatura. En el sentido de, ahí es donde veo que el fútbol puede ser una puerta de entrada para hablar de esas vidas que subyacen más allá del fútbol. Doctor. Bueno, o sea, si usted prefiere lo dejo en mi sesión, pero si un doctorado no le vendría mal. Yo lo acepto como licenciado, porque además has dicho dos o tres cosas que tengo anotadas en un papelito que traje. Yo decía que el fútbol es un mundo, no simplemente es un deporte que sirve para sacar musculatura o para emocionar, es un mundo. Y como mundo que es, ofrece una poliédrico, además es una palabra, es un mundo poliédrico, de que tiene muchas caras, que tiene muchos aspectos, que se puede utilizar mal, que el mundo, te sirve el fútbol para emocionarte, te sirve para dar salida a instintos primarios, te sirve para crear imagen de bueno, ¿qué le digo yo a un argentino que ganó aquella Copa Mundo cuando estaba la Junta Militar? Le trabajó a la imagen y hay muchas dudas sobre ¿qué le digo a un argentino, por favor? Sobre el partido aquel que tapaba un argentino nacionalizado en Perú, que se obtuvo el marcador que era preciso para pasar adelante, etc. Es decir, el fútbol puede ser siniestro también. Y lo digo además como colombiano, es decir, nosotros hemos padecido no sé cuántos años, ya casi 30 años, quizás un poco menos, de mafia en el fútbol, la mafia del narcotráfico mafia en el fútbol, lo cual pues significó entre las cosas peores asesinatos de futbolistas, asesinatos de árbitros, etc. Es decir, el fútbol es un mundo que en ciertos momentos puede estar tomado por los malos, es decir, y puede servir para formar imágenes
de prestigio, en gobiernos que no lo merecen, o para discutir imágenes desconocidas. Yo recuerdo que alguna vez fue a jugar a un equipo polaco cuando existía la Unión Soviética y el muro y todo eso, a Bogotá, y la gente se sorprendió de que 4 o 6 futbolistas echaban la bendición. Estos comunistas ya se echan la bendición. No, es que es muy complicada la vida, no eran comunistas, habían sido invadidos y otra vez invadidos, y son polacos, son cristianos, y de ahí salió un papa. Pero fue la primera vez que yo vi en un periódico, que no a nivel de las notas internacionales, de editoriales, sino en las páginas deportivas, alguien se decía, ¿cómo estos grandes jugadores, era un gran equipo polaco, se echan la bendición? Y alguien se tomó el trabajo de explicar por qué pasaba esto. O sea que estaba creando la imagen que quizás no quería, pero estaba creando la imagen. Para todo esto sirve el fútbol. Y yo anoté una serie de experiencias que se pueden obtener del fútbol y que se han obtenido del fútbol. Y las 2 primeras que tengo, las 2 básicas, las mencionaste tú, son la de jugar y la de ver jugar. Ver jugar es un placer, pero no hay quizás un placer mejor que el de jugar al fútbol. Mal, no importa. El jugar al fútbol es una delicia, no por la cosa simplemente del ejercicio, para eso está en el gimnasio, sino jugar con los amigos, hacer un gol malo, con el culo, no importa, pero hacer un gol. Todo esto, eso es el pequeño mundo del fútbol cuando lo juegan los aficionados, los compañeros de barrio, los compañeros del colegio, el fútbol que se juega en la calle durante 3 y 4 horas, cuando ya está de noche todavía están jugando. Ese fútbol es un fútbol delicioso. La primera experiencia que uno tiene con el fútbol, normalmente si es varón y si ha oído hablar de que está en un país donde se juega fútbol, no qué sé yo, en Indochina, no sé, allá no se juega fútbol, no sé. En fin, es eso, jugar al fútbol. Después, ese placer de ver al fútbol. Yo tengo parientes míos que son buenos jugadores de fútbol, pero no les interesa mucho ver el fútbol. Otros que ven mucho fútbol, pero nunca les interesó mucho jugar. Y otros que hemos jugado muy mal y nos interesa ver el fútbol y que hemos gozado muchísimo los dos. Pero hay más, hay una experiencia radial que corresponde sobre todo a una generación, a la nuestra y anterior a la nuestra. Bueno, yo soy mucho mayor que tú, evidentemente. Sí. No, claro, sonó demasiado, apenas mayor. Un poco mayor. A mí me tocó la experiencia radial, a ti seguramente te ha tocado la de televisión. Sí, a caballo, digamos, entre ambas épocas, pero bastante radio también, sí. Decía el negro Fontana Rosa, Roberto Fontana Rosa, un gran autor de libros de humor, gran dibujante y autor de unos excelentes cuentos, uno de los cuales ya mencionamos aquí. Decía que la música de fondo de su vida ha sido siempre un radio que está transmitiendo fútbol. Decía, algunas veces yo le prestaba atención, otras no, pero siempre ponía un partido. Esa era la música de fondo de mi vida. Pues esa ha sido la de varias generaciones. En España yo llegué a vivir aquí hace 25